Un hombre llegó, el que le contaba el camionero, lo tenían que operar del corazón. Tenían que abrirlo y operarlo. Llegó a la iglesia y decía conmigo, y nadie oró por él. Y viene y dice el pastor, desde que llegué, mi vida cambió. Y siento que no me van a operar porque yo no podía ni caminar ni hablar, pero desde que llegué, algo se rompió dentro mío. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué es lo que pasó? Dios lo operó. ¿Por qué? Porque él vino con hambre y con expectativa de recibir su milagro. ¿Cuántos vinieron con expectativa de recibir algún milagro? ¿Sí? ¿Cuántos vinieron expectantes de que la palabra te hable, te cambie, te confirme? ¿Por qué? Porque la palabra viene para confirmar, viene para exhortar, viene para alentar, viene para animar. Yo no sé qué parte estás necesitando. Si la de que te aliente o la de que te corrija. Porque a veces uno no quiere la de corrección, uno quiere la que te anime. Pero la de corrección es la que te empodera y te mete en el lugar donde te habías ido. ¿Para qué? Para enderezar tus pasos. ¿Amén? Así que bueno, tengo que terminar rápido porque ahí sí le tengo que hacer caso al pastor, porque aunque no, me dijo terminar rápido porque la gente si no es colectivo y se va, bueno, voy a terminar rápido, ¿sí? Así que San Juan 16, 33. Acá vemos a Jesús hablando con sus discípulos, con la gente, diciéndole, yo me voy, ¿sí? Me van a entregar, tengo que morir, tengo que subir al cielo, después resucitar, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que les voy a dejar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Él estaba diciendo, le voy a dejar lo más precioso que tengo. ¿Por qué? Porque Jesús era como usted y como yo. Era 100% hombre. Dice que Él se despojó a ser igual a Dios, ¿sí? Y todo lo que hizo en la tierra, lo hizo como hombre. Pero ¿qué es lo que sucede? Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que tenía una comunión y una relación con el Espíritu Santo. Entonces Él le quiso dejar su tesoro, lo que Él había experimentado, lo que Él había recibido. ¿A quién? A sus discípulos. Después que le dice lo del Espíritu Santo, Él le dice lo siguiente. San Juan 16, 33 le dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad que yo he vencido ¿a quién? Me imagino cuando Jesús habrá estado diciéndole, yo me voy, pero les voy a dejar el Espíritu Santo. Es el que levanta a los muertos, es el que alimenta a la gente, es el que da vista a los ciegos. Le habrán mostrado el poder y todo. Yo me imagino a los discípulos ahí diciendo, wow, qué tremendo. Y con una expectativa y una alegría le habrán recibido ese momento, y a la vez con tristeza porque se iba el líder. Pero después se encuentra con esto que le dice, en el mundo tendrán ¿qué? Aflicción. ¿Dónde vivimos nosotros? En el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el mundo vamos a pasar ¿qué? Aflicciones. Siendo cristiano, no siendo cristiano, siendo pastor, no siendo pastor, todos pasamos por aflicciones. De las aflicciones en el mundo no se escapa nadie. Pero hay una diferencia. Hay gente que en la aflicción no sabe qué hacer, no tiene a dónde recurrir, no tiene que confiar. Pero usted y yo tenemos la confianza que alguien dijo, viven en el mundo, pero yo ya he vencido al mundo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Jesús es tu esperanza, es mi esperanza, y Él te dice, no tengas temor, no tengas miedo, porque en esta aflicción que estás viviendo te voy a dar una paz sobrenatural. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Que Él nos va a dar paz en medio de las aflicciones que
que vienen, que ya están, las guerras, rumores de guerra, enfermedades, todo lo demás. Pero ¿por qué te quiero compartir esta palabra? Porque es necesario que tengamos aflicciones para ver la gloria de Dios. ¿A cuánto le gustaría ver la gloria de Dios? A ver, ¿a cuánto le gustaría ver la gloria de Dios? Jesús le dijo a una mujer: ¿no te he dicho que si crees, qué? Verás la gloria de Dios. ¿Qué le había pasado a esa mujer? Se le había muerto el hermano. Estaba viviendo una aflicción. Pero ¿qué es lo que sucedió? Apareció el que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Apareció Jesús y a esa aflicción la sacó fuera. ¿Por qué? Porque resucitó al que estaba muerto hace 4 días. Las aflicciones vienen muchas veces para despertar el potencial en nosotros. Las aflicciones muchas veces vienen para formar nuestro carácter, para formar nuestro temperamento, para sacar de nosotros la escoria, lo inservible, para sacar de nosotros el orgullo, el ego, la vanagloria. Acá no creo que haya, pero en mi iglesia sí hay. El primero soy yo. El orgullo, el decir: yo lo hice. Si yo no sirvo, nadie sirve como yo. Si yo dejo de sembrar, ¿quién va a sacar el colectivo? Vos dejás de sembrar y vos vas a levantar 3 o 4 y vos te vas a perder la oportunidad de sembrar. ¿Por qué? Porque la obra de Él, el reino de Él. Por eso es necesario pasar por diversas pruebas para poder ver el reino de Dios. ¿Sí? En el camino del Señor, en la Biblia, vemos de muchos hombres y mujeres que tuvieron que pasar diferentes situaciones para llegar a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. ¿Qué fue lo que Dios habló de ti? ¿Qué habló Dios de tu vida? ¿Qué promesa tienes en tu corazón? ¿Qué fue lo que Dios dijo que iba a hacer con tus hijos? ¿Qué fue lo que Dios dijo que iba a hacer con tu economía? ¿Qué promesa tienes de parte de Dios? Quizás Dios dijo que tú y tu casa le van a servir y tú y tu casa están desunidos. Quizás Dios te dijo que vas a ser un empresario y lo único que tenés es deuda más deuda igual a deuda. Quizás Dios te dijo que vas a ser un pastor y te da vergüenza de hablar. Los pastores no gustan hablar. Quizás Dios te dijo que vas a ser un evangelista y no le querés predicar a nadie porque te da vergüenza de ti. Repetí conmigo: no importa mi condición, lo que importa es lo que Dios habló de mí. No importa la condición de tu familia, lo que importa es lo que Dios habló de tu familia. No importa de la timidez en tu vida, lo que importa es lo que Dios va a hacer con esa timidez en tu vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No importa la deuda que tengas, lo que importa va a ser el millonario que Dios va a levantar en esta provincia para financiar el reino de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pastor, qué locura. Las cosas del Señor son locuras. Vemos a un hombre llamado David en la Biblia. Este hombre, ¿sí?, antes de ser un hombre, era un jovencito de entre 16 y 17 años, por lo que yo entendí, ¿sí? Va un profeta a la casa a buscar al próximo rey. Y entra y el papá le presenta a los mejores, los grandotes, y los pone delante de él. Le dice: he venido porque el próximo rey de Israel sale de tu casa. Y el padre le presentó a los que estaban en guerra, los que estaban en batalla, los que estaban en pelea. Pero él dijo: no, ninguno de estos. Entonces el padre, como no tuvo otra opción, dice: capaz que debe ser aquel, el que está cuidando las ovejas. O sea, el olvidado, el rechazado. De allá Dios lo sacó a David, de entre el medio de las ovejas. ¿Por qué?
Porque ni el padre creía que David hubiese sido el rey. Porque si el padre hubiese creído, lo manda a llamar de una. Lo hubiese mandado a buscar apenas llega el profeta. Pero ¿qué es lo que sucede? El padre tampoco creía que ese cuidador de ovejas podía ser el rey de Israel. Pero ¿qué es lo que hay? No importa lo que el padre pensaba de él o los hermanos pensaban de él, lo que importaba era que David había nacido con un destino profético. Cuando dice gloria a Dios que él tenía que ser el rey David, el que iba a ganar muchas batallas, el que le iba a cortar la cabeza a Goliat. Por eso quizás antes de nacer te quisieron abortar, no te quisieron tener. Quizás tu papá, tu mamá te abandonó, te dejó. ¿Sabes por qué? Porque hay un destino profético dentro tuyo para ser un rey y una reina en esta tierra, para conquistar y tomar naciones. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto creen a esa palabra? Decide que está a tu lado, no importa lo que piensen de ti. Quizá hoy te dicen que eres un vago, un dormilón, una dormilona, y capaz que lo sea, aguántate nada. Pero ahí vemos a David, que estaba cuidando ovejas y después se convirtió ¿qué? En un rey. ¿A cuánto le gustaría ser rey? Agarra una escoba y barra el templo primero. Amén. ¿A cuánto le gustaría ser rey? Ah, ya nadie me dice rey. ¿A cuánto le gustaría ser rey? Espera allá afuera con el frío ahí, esperando a la gente que llegue. Pastor, ya está toda la gente, me quedo afuera porque empiezo a traer gente de afuera a ganarlo, a evangelizarlo. ¿Y qué hago afuera? Le cuido el auto o la moto al hermano para que no se le robe. Ah, pastor, yo quería para ser rey. ¿Sabes cuántas congeladas me pegaba yo afuera cuidando a los nenitos que no se vayan a la calle? Que no le robaran las ruedas de los autos, las motos. Escarcha teníamos, hielo, y ahí estamos con el cafecito congelado. Por eso cuando me mandan de pastor, dice, y este no calificaba para nadie, pero estuvo haciendo algo que nadie quiso hacer. Cuando dice gloria a Dios. David, ¿sí? No era el elegido para sus hermanos, su familia, pero sí era el elegido para Dios. Pero David, para poder ser, lo ungí como rey, pero tuvo que pasar aflicciones. Durante 25 años tuvo un suegro malvado que lo persiguió para matar, que era Saúl, un envidioso. Si quieres ser un rey, se te van a levantar en contra de ti, te van a tener envidia. Ese era mi lugar, ese era mi puesto, ¿no? Va a haber envidia, calumnia, yo lo haría mejor, yo predico mejor. Siempre hay alguien que lo hace mejor que vos, siempre lo va a haber alguien, ¿sí? Pero no lo hace, lo dice, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay? David tuvo que pasar un montón de dificultad para luego ser el rey. David. Uno quiere llegar rápido al propósito sin pasar por la etapa del proceso. Es necesario que para alcanzar el proceso, el propósito, pasemos por proceso. Donde Dios te empieza a pulir, donde Dios te empieza a formar, donde Dios te empieza a dar identidad, donde Dios te da carácter, donde Dios te da humildad. Por eso la gente que fue rechazada muchas veces viene a la iglesia y no se siente cómodo. Dice, ¿quién ir a otra iglesia? Porque dice, en esa iglesia nadie me saludó. Chocolate por la noticia, si Dios te trajo para sanarte. ¿Y de qué manera te sanar? Cuando nadie te saluda, para que te des cuenta que mientras Él esté contigo, no importa quién te salude, porque ahí te forma el corazón y el carácter. Cuando dice gloria a Dios. Entonces una persona rechazada dice, no importa si no me saludaron, yo voy a empezar a saludar a aquella. ¿Por qué? Porque tengo mi Padre que me dio identidad, soy hijo, no soy bastardo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque Dios va a usar diferentes cosas, diferentes maneras para probar nuestro corazón. David fue uno, después fue otro, José, un joven también que tiene un sueño, que él ve que él está en el medio, que hay
12 cañas que se postran, si eran sus hermanos y todos ahí. Y él le contó a los hermanos que se pusieron contentos, no, se enojaron con el favorito del hijo, del padre. Se enojaron con José. Y por enojo que hicieron, lo meten a un pozo, lo sacan, lo venden como esclavo. Después cuando agarran, lo llevan como esclavo. ¿Fue a la casa de quién? De Potifar. Y como esclavo en la casa de Potifar, dice que la casa de Potifar empezó a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Cómo puede ser que Dios esté con él si lo habían vendido? Estaba alejado de su familia. Era esclavo. Y la Biblia dice que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque no importa la situación que quizás estés viviendo, estés pasando. Quizás estás pasando un momento duro, durísimo, de luto, de pérdida, de separación, de hambre, de persecución, de escasez, de que estás creyendo una palabra y no la ves cumplida hoy en día, de enfermedad, no sé qué estarás viviendo. Y muchas veces esas situaciones que nos afligen, nos oprimen, no podemos ver que aunque estemos oprimidos, Dios está contigo en esa opresión. ¿Cuánto dice que le digo? Pastor, ¿y por qué no puedo salir? Al final te cuento. Luego, José en la casa de Potifar tenía la mujer que lo empezó a coquetear. Empezó a seducirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Se ve que José también se sintió atraído, porque era de carne y hueso, pero él tenía una promesa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No se quiso acostar y salió sin ropa, se fue. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él también estuvo teniendo participación, pero se fue, huyó. Y cuando no se quiso acostar, esta malvada y desgraciada lo acusó ¿de qué? De violación, de abuso. ¿Y dónde termina José? En la cárcel. Y lo tremendo de que él termina en la cárcel es que él no había hecho nada. Él estaba en la cárcel sin haber hecho nada. Pero en la cárcel era el que mandaba. Y la Biblia vuelve a decir que todo lo que José hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. En la cárcel Dios seguía estando con él. En la injusticia Dios seguía estando con él. ¿Por qué? Porque todo era proceso, toda parte del llamado, todo era parte de lo que Dios había planificado con él. Por eso es necesario, para poder ver la gloria de Dios, es necesario que viva lo que estás viviendo, es necesario que estés pasando todo lo que estés pasando. ¿Por qué? Porque hay momentos que hoy no lo vas a entender, pero el día de mañana, cuando estés viendo bien claramente lo que Dios quería hacer contigo, vas a decir: wow, lo que viví me sirve para entender que yo fui elegido. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué tuvo que pasar todo eso, José? Porque Dios ya sabía que iba a venir hambre a la tierra y tenía que preparar un hombre a quien él le podía confiar la riqueza. Porque resulta que después José sale de la cárcel y no salió como un preso con una mano atrás y una mano adelante. José salió de la cárcel siendo el hombre más poderoso de la tierra después de Faraón. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué salió siendo un hombre poderoso? Porque Dios estaba con él y porque él cuidó la promesa. Haz así conmigo: yo voy a cuidar mi promesa. Por más que me metan preso, por más que me critiquen, por más que los envidiosos se levanten, tu familia es la que más te persigue muchas veces. Te atacan, te critican, te dicen pastorcito, pastorcita, aleluya. Y hay otros que son más bravos.
les da de comer a toda esa gente. ¿Para qué hace choripán? ¿Para qué pone plata para el colectivo? O sea, que el baile no hace nada, viene, va, y te empiezan a bombardear con un montón de cosas que a veces uno queda diciendo, es verdad, será verdad, y te empiezan a criticar. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Respirar profundo, porque ellos no entienden todavía. No comprenden lo que tú haces. ¿Sabes las heladas que me he comido en el año 2009 vendiendo choripán para pagar el alquiler de una iglesia? Y vender choripán era deshonroso, se ve para la otra, para mi familia. Y pasaban y me decían, vos sos un bobo, estás trabajando para ese gordo panzón. El pastor le decía, ese zángano, de todo le decían por el pastor. Ellos no podían ver que mi vida había cambiado gracias a un hombre que le dijo que sí al Señor. Ellos lo único que veían era que yo estaba siendo usado por la iglesia. Pero ellos no entienden lo que significa ser usado por la iglesia y ser usado por el mundo. El mundo te usa, te deja y te descarta. Pero cuando Dios te usa en la iglesia, sea vendiendo choripán, sea limpiando, sea evangelizando, sea predicando, sea lo que sea, lo de Dios siempre tiene una paga eterna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso sigue adelante, porque los que hoy te critican, mañana van a tener que comer de ti. Los hermanos de José se estaban muriendo de hambre. ¿Y quién tenía plata? ¿Quién era el más poderoso? Los que hoy te critican, ellos van a tener que ver cómo Dios te exalta en medio de ellos. Y cuando te exalte, no le cortes la cabeza. Recuerda que Dios te exalta para decirle, familia, ustedes no entendían, pero vengan a la casa del Señor, porque va a haber alguien que te criticó tanto que te va a decir, por favor, puedes venir a orar por mí porque estoy enfermo. Y voy a decir, pero me criticaste. No, olvídate las críticas. Sabes que Dios te preparó para decirle, cáncer, en el nombre de Jesús te secarás. ¿Cuánto dicen amén? Dios te va a llevar muchas veces por caminos dolorosos. A veces nos metemos solos, pero hay otros que Dios nos permite pasar. José, siendo poderoso, toda su familia comió gracias a él, porque Dios estaba con él. Esther, una joven huérfana, entra en el reinado y salvó una nación. Una mujer huérfana salvó una nación. Abraham, un hombre grande, con una mujer estéril, terminó siendo el padre de la fe y el padre de multitudes. Pero tuvo que pasar 25 años para él poder ver cómo nacía Isaac. Yo no sé cuánto tiempo estarás esperando. Si 5, 10, 8, 3, 2. Yo no sé cuántos años estarás pasando. Los antiguos tuvieron que pasar muchos años para ver la gloria de Dios. Pero tú y yo estamos en el tiempo final. Ustedes y nosotros somos los obreros de la 11ª hora. Vamos a alcanzar cosas que a otro le costó años alcanzar. Usted y yo lo vamos a alcanzar más rápido. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Después tenemos a otro que Dios llamó, pero era orgulloso. Esos que no se dejan decir nada. No sé si alguien conoce a alguien. Mirarle que está a tu lado y decir, yo conozco a alguien así. Esos que se la saben todos. Esos que porque te ven de poca edad o te ven que vos aconsejás algo que no lo estás viviendo ahora, pero lo crees. Porque el que es humilde aprende aún de los errores del otro. Amén. Pero el que es orgulloso le dice, ¿qué me vas a decir vos? Si perdiste a tu esposa. En vez de decir, qué tremendo,
tengo que escucharlo porque perdió su familia. Y si lo escucho, yo no la voy a perder. Porque él sabe lo que le llevó a perder su familia. Aún de los errores de otro. El que es humilde aprende. Pero el que es orgulloso no aprende de nadie. Tenemos en la Biblia un hombre que tenía orgullo, que era Pedro. Era un hombre terco, duro, que mostró orgullo. ¿En qué parte, pastor? Cuando Jesús le dijo: Pedro, vení. Ahora me van a venir a buscar unos hombres armados, enojados, y vos me vas a negar. No, Señor, no te voy a negar. Claro, porque él era un hombre rudo, guapo, y andaba con cuchillo. Entonces que Jesús le dijera delante de todos sus compañeros, le estaba matando ¿qué? El orgullo. Le estaba dando y le decía: no, Señor. Después Jesús le dice: me vas a negar. Y él de vuelta: no, Señor, curtídolo. Y después le dice: Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor. Ahora llamó a otro nivel, le dijo: si es necesario, hasta mi vida voy a dar por ti. ¡Ay, hombre! Y me imagino a los otros 11 ahí apoyando al orgulloso: sí, Pedro, todos estamos con vos, maestro, no te vamos a dejar, ¿cómo te vamos a abandonar? Y habrán estado ahí diciendo hasta que llegó el momento. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Tú lo conoces? No lo conozco. ¿Tú eres hijo? No. Tú hablas como él. Y empezó a maldecirlo. Empezó hasta a decir un montón de cosas de Jesús. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Sabes las veces que te equivocaste o te vas a equivocar? Y quizá alguien te cuestionó las equivocaciones, las metidas de pata, especialmente a los jóvenes. Quizá alguien te juzgó, te señaló, te apuntó por las veces que te equivocaste, las veces que caíste. Porque prometes y no cumples. Porque no haces caso. Pero vengo a decirte que aún todo eso que viviste, todo eso va a servir para poder ver la gloria de Dios. ¿Cuánto dice gloria de Dios? Pastor, ¿cómo puede ser de mis errores que alguien pueda ver la gloria de Dios? Sí. Tenemos ahí a Pedro, alguien que maldijo a Jesús, a su maestro, al que le dio la multiplicación de panes y de peces, al que hizo semejante milagro, al que le prometió que no le iba a dejar, le prometió que iba a estar con él y que su vida iba a dar por él. Ahora se encuentra en un momento que lo está negando. Pero Pedro no se había dado cuenta que eso era el propósito para que Jesús quedara solo. Porque Jesús tenía que pasar todo eso, porque Él tenía que cumplir un propósito, Él tenía que cumplir su llamado, y era el plan de Dios que Pedro lo negara. Por eso muchas veces las cosas que te acontecieron eran propósito y plan de Dios para tu vida. Lo que pasó en tu casa, en tu familia, quizá no lo entienda, es doloroso, es amargo, pero vengo a decirte que quizás pudo haber sido un plan de Dios para tu vida y no lo habías entendido, pero hoy lo vas a entender más claro. ¿Por qué? Porque de tu dolor, de tu aflicción, va a ser el día de mañana un testimonio grande para esta ciudad, para esta nación, para este país. ¿Cuánto dicen amén? Decirle que está a tu lado, de tu dolor, de lo que estuviste pasando, Dios va a hacer un testimonio grande. Y uno, ¿cómo puede ser? Sí, porque hasta que no te mueras, Dios no terminó contigo. Amén. Ya cuando te mueras, que se arregle otro. Pero mientras estés en la tierra, siempre vas a escuchar el Evangelio. Y el Evangelio es buenas noticias. Amén. Es buenas noticias.
Pedro, el que lo negó a Jesús, Dios lo permite para sacar el ego, el orgullo. Y vemos el amor y la misericordia de Dios que se va a derramar en este lugar. Que después, cuando Él resucita, Él le dice a las mujeres: ven y díganle a mis discípulos. Hay una coma y dice: id a Pedro. No lo nombró a todos, al único que nombró por el nombre fue a Pedro. ¿Por qué? Porque el que más avergonzado estaba era Pedro. El que más adolorido estaba era Pedro. ¿Por qué? Porque Él lo había negado en su cara. Por eso Dios te llama por tu nombre. Porque quizá la vida, quizás el apellido que lleva es causa de vergüenza, causa de dolor. Quizás eres el peor de tu familia. Quizás eres el peor de tu barrio. El innombrable, el que nadie quiere, o la peor. Pero no importa quién eres, no importa el apellido que llevas, no importa dónde naciste, lo que importa es que Dios va a hacer de esa situación algo grande en tu vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cómo puede ser que de una mujer que tuvo 5 maridos, Dios trajo avivamiento a una nación de Samaria? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si hay arrepentimiento en esta noche, Dios va a hacer cosas grandes contigo, con tu casa. ¿Cuánto dicen amén? Dios va a hacer cosas maravillosas contigo. Dios va a hacer cosas maravillosas con tu vida, no importa la edad que tengas. No importa la dificultad que tengas. Porque Dios quiso salvar una nación. ¿Y a quién llamó? A Moisés. ¿Y qué era Moisés? ¿Qué dificultad tenía Moisés? El habla era ¿qué? Era tartamudo. Mirá qué loco que es Dios. Busca un tartamudo para enfrentarse a Faraón, al hombre más poderoso del mundo. ¿Por qué? Para que no le dé tiempo. Entonces Moisés hablaba despacito y podía. Dios hace las cosas perfectas. Dios no se equivoca en nada. Cuando tú estás en el propósito de Dios, cuando tú estás en el plan de Dios, Dios no se equivoca. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos de esos hombres no tuvieron la oportunidad. Pedro, después de haberlo negado, ser orgulloso, tuvo que pasar ese momento de vergüenza. ¿Por qué? Porque ¿a quién le entregó la llave del reino de los cielos? A Pedro. ¿Quién sanaba con la sombra? Pedro. ¿Quién ganó 3,000 personas de una sola predicación? Pedro. ¿Quién estuvo en la cárcel y ángeles lo sacaron? A Pedro. A Pedro se le confió mucho. Por eso que a muchos se le confía, mucho trato de Dios va a tener. ¿Cuánto dicen amén? Decirle que está a tu lado: no entiendo por qué me pasan tantas cosas. Quizás soy como Pedro, terco. Tenés que evangelizar. No puedo. Tenés que hacer. No, no es mi tiempo, no es mi llamado. Ya va a llegar el día del Señor. Terco. Y todos eso no tuvieron la oportunidad. ¿Pero qué fue lo que lo cambió a Pedro? ¿Un encuentro con quién? Con el Espíritu Santo. Recuerda lo que dije al principio. Jesús le estaba diciendo: yo me voy, pero les voy a dejar el Consolador. Pero van a tener aflicciones, pero confíen que yo vencí. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchos cristianos que diezman, ofrendan, sacan colectivos, tráfico, adoran, lloran, alaban, pero no conocen al Espíritu Santo. No saben quién es. Escuchan, hablan. Por eso yo cuando escucho hablar a alguien del Espíritu Santo le digo: ¿lo conoces? Porque si no estás hablando de alguien que no tiene ni idea de quién es.
Y lo más importante que nosotros tenemos que saber es que necesitamos urgentemente conocer al Espíritu Santo. Porque si no le conocemos, vamos a creer que estamos solos. Y Él dijo que estaría con nosotros hasta los últimos días de nuestras vidas. Si no lo conocemos, Él va a pensar que la enfermedad que vino para quedarse. La enfermedad que quizás tocó tu cuerpo es para que la gloria de Dios se manifieste a través de tu vida. Quizás el que te echaron del trabajo, quizás no te diste cuenta que es la oportunidad para que te abras tu propio negocio. Pero si no tenemos comunión, no tenemos relación con el Espíritu Santo, nunca vamos a comprender cuál es el propósito original. Jesús lo tenía claro, por eso Él bajó, descendió y murió. Lo traicionaron y comía con el que lo iba a traicionar, comía con los que lo iban a... Porque Él sabía, porque Él tenía comunión con el Espíritu Santo y Él tenía relación con el Padre y Él sabía todo lo que a Él le tenía que acontecer. Él la tenía clara. Somos nosotros los que muchas veces no tenemos claro. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo con el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y no le decimos, Señor, gracias? No tenemos un tiempo de comunión con la palabra. No tenemos un tiempo de adoración. No tenemos un tiempo de alabanza en casa. Por eso todo nos cuesta. Nos cuesta evangelizar, nos cuesta congregar, nos cuesta ofrendar, nos cuesta diezmar, nos cuesta ir a orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque no tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Porque el que empieza a tener una comunión con Él, no importa si eres pastor, líder, en la comunión con Él te va a demostrar que si pone las manos sobre los enfermos se pueden sanar. Cuando tú tienes una comunión con el Espíritu Santo, Él te puede llevar al barrio que sea. ¿Para qué? Para cambiar ese barrio, para transformarlo. Pero si no tenemos esa comunión, no tenemos esa relación, nunca vamos a poder salir de la situación que estamos viviendo. Y ahí no te puedo asegurar que la aflicción sea buena. Si el Espíritu Santo no está, la aflicción siempre va a ser mala. Siempre va a ser dolorosa. Siempre va a llevar años. Por eso hay gente que pasa años en la misma condición, porque nunca ha tenido una experiencia, nunca ha tenido una relación con Él. Pero cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, todo se acelera, todo empieza a cambiar. Todo empieza a ser diferente, empieza a ser distinto. Cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, te empiezas a ser un buscador de su presencia. Te metes a buscarlo, no por una necesidad, sino porque quieres estar con Él. Y cuando tú empiezas a estar con Él, Él te empieza a cambiar, te empieza a transformar, te cambia la mente, te cambia la manera de hablar, te cambia la manera de vestir. Y si estás oprimido, oprimida, Él te empieza a liberar. El día de ayer enseñé esta misma palabra en Puerto San Martín. Y sin reprender a nadie, solamente le dije, si te vuelves hoy de todo corazón, si comprendes que la aflicción que estás viviendo es porque nunca involucraste la presencia del Señor para que esté contigo y te ayude, Dios te va a liberar. Y una mujer que se había congregado, pero se alejó de la nube, como dijo la pastora, terminó siendo oprimida, atada. Y el día de ayer vino por tercera vez a la reunión y siempre estaba allá atrás y estaba ahí, pero no pasaba nada. Pero cuando ministré esto, ella pudo entender que la aflicción que estaba viviendo, que Dios no tenía nada que ver, que ella no lo buscaba. ¿Sabes qué sucedió? Cuando dije llamado al altar, si tú crees, te arrepientes y hoy te vuelves en amistad con el Espíritu Santo y te vuelves en sí, Él te puede liberar en un instante.
pasó adelante y sin que nadie pusiera mano, empezó a devolver coágulos de sangre. La que se quería desaparecer de la casa, quería abandonar su hogar, quería abandonar su ciudad, quería abandonar todo. Hoy a la tarde me llega un mensaje diciendo: la hermana tanto, pastor, está agradecida y pregunta cuándo puede volver a servir. ¿Por qué? Porque cuando tenés un momento de comunión con el Espíritu Santo, las ganas de servir te vuelven, las ganas de predicar vuelven, las ganas de evangelizar vuelven, las ganas de adorar vuelven, las ganas de alabar vuelven. ¿Por qué? Porque estás teniendo de nuevo una comunión con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hoy podemos hacer dos cosas. O nos volvemos una amistad con el Espíritu de Dios, o nos quedamos en la aflicción diciendo: yo se lo entregué a las manos de Dios. O diciendo: Él ya lo va a hacer. Él lo quiere hacer. Amén. Y Él lo quiere hacer ahora. Mi papá es un papá bueno. Es un papá que sana, que cuida, que restaura, que provee, que no me deja faltar nada. Pero cuando me faltó, cuando estuve mal, oprimido, afligido, siempre fue por no haber estado en comunión con Él. Iglesia, si en verdad queremos un día estar en el cielo con Él, tenemos que buscarnos al que nos va a llevar al cielo. El Espíritu Santo es el que está en la tierra. Es el único que conoce a Jesús. Es el único que conoce al Padre. Es el único que sabe tu propósito. Por eso cuando empiezas a estar en comunión con Él, Él te empieza a revelar. A nuestra iglesia llegaron brujos. Y yo contento porque se manifestaron un día de Jehová. Y ya decían que estaban libres. Y yo decía: wow, un banda, que banda, llegaron, quedaron libres, qué tremendo. Y mi esposa dice: no, yo no tengo paz. Algo está pasando. Se peleó con 4 personas. Con vos, primero conmigo, después con un líder, con otro líder, con otro líder. Los 3 están apagados, secos, dice. Y yo decía: ¿y a mí? Y Dios me dijo: porque estás en mi presencia. Entraron un día, en un costado hicieron un redondel todo de flores de clavel. Y yo le dije: ahora sí. En el lugar donde estaban ellos, le dije a mi esposa: son ellos. Metele con toda. Mi esposa es una guerrera de oración. Metele guerra. Le digo, empezó: taca, taca, taca. Nunca más vinieron a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tienes comunión con Dios, a lo mejor estás tomando mate con alguien que no te quiere ni ver, te quiere robar a tu familia, te quiere sacar la plata, de verdad, ¿sabes? Y vos estás tomando mate, charlando, mandando mensajes, y lo único que fue con un propósito para arruinar tu vida. Pastor, usted tiene que amar a todos, pero no hay que venir a hacer el mal a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Cuando estás en comunión con Dios, Dios te va a mostrar cómo orar, a quién orar, a quién reprender, ¿para qué? Para sacar cosas de tu vida, de tu casa. ¿Cuánto dicen amén? Y si hay alguien que es brujo acá, Dios te va a liberar. Si no te libera, le voy a decir a mi pastora que